Hola jóvenes, en este segundo video ya vamos a dar la explicación del movimiento moderno, de esto que nosotros llamamos ciudad moderna, pero nos vamos a enfocar más en los planteamientos de Le Corbusier para que lo disfruten. Características urbanas. En 1906 se hace un congreso en Londres, donde nace la palabra urbanismo, y es vista como una nueva ciencia o un nuevo campo para los profesionales que están interesados en estudiar, planificar y construir ciudad. En este congreso se destacan personajes como Patrick Hedges, que era un biólogo, pero pensador en los campos de la planificación urbanística y educación, famoso por su concepto de región en la arquitectura y el término de conurbación. También están el urbanista alemán Joseph Struden, el urbanista británico Ebenezer Howard del movimiento urbano Ciudad Jardín, quien publicó en 1898 un libro llamado Mañana, un camino tranquilo hacia una forma real, que luego hizo una versión mejorada y corregida sobre este libro en 1902 llamándolo Ciudades Jardines del Mañana. Era como sustitución de la ciudad industrial y que éstas fueran sobre ciudades más pequeñas pero rodeadas de tierras agrícolas. En realidad, era una mezcla entre ciudad y campo. Igualmente estaba el arquitecto francés Louis Bernard Bonnier, que era planificador urbano de la ciudad de París, el urbanista francés Marcel Poet, quien organizó un instituto de historia, geografía y economía urbana en París. También el ingeniero inglés, arquitecto y urbanista Raymond Unwin y el estadounidense arquitecto y urbanista Daniel Burnham, quien creó el Plan de Chicago o el Plan Burnham, con su mismo apellido. Cuando se finalizaba el siglo XIX hasta inicios del siglo XX, más o menos en 1909, se hicieron procesos de análisis y acciones urbanas en toda Europa y en Estados Unidos. Y a partir de 1910 comenzaron a aparecer grandes congresos internacionales sobre el urbanismo y el planteamiento en ciudades. Desde entonces, en 1928, nace un laboratorio de ideas, iniciando en Suiza, donde aparece el movimiento moderno dirigido por arquitectos, emitiendo un documento llamado la Declaración de las Arras, nombre del castillo Las Arras en Suiza, donde se reunieron. Y este da fundación a la CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, como el principal foro de debates del funcionalismo, para así brindar soluciones y compromisos para transformar y mejorar a la sociedad. De 1928 a 1959 se realizaron 10 CIAM, pero la más importante para entender este movimiento urbano fue el Congreso de 1933 que se dio en Atenas, Grecia, llamada La Ciudad y el Urbanismo, celebrado en un barco que se iba navegando de Marsella en Francia hacia Atenas, Grecia y luego a Marsella, del cual se declara la Carta de Atenas por el arquitecto y urbanista Le Corbusier. El movimiento moderno aparece entonces por las transformaciones económicas, sociales y psicológicas que fueron originadas por la revolución científica o revolución industrial de los siglos XIX y XX. En la Carta de Atenas se plantea una oposición entre la ciudad tradicional, esa ciudad industrial que se caracteriza por las mezclas de usos urbanos. Lo que se quiere es que los barrios que ocupan vivienda se hagan con mejores emplazamientos, se aproveche la topografía y se tome en cuenta el clima, la luz solar y que tengan lo posible muchas áreas verdes para mejorar la higiene, que existan densidades razonables según la forma de las viviendas y el terreno. Además, que se prohíba la alineación de las viviendas con las vías de comunicación. Asimismo, que se aproveche las técnicas modernas para las construcciones en altura, pero que éstas estén distanciadas unas de otras, que se libere el suelo para generar grandes zonas verdes, y es aquí cuando aparece la planta libre. Si vemos, la ciudad moderna es más racional y funcional, que se rige por un principio fundamental que es la zonificación. ¿Qué es la zonificación? Es el concepto central del urbanismo moderno. Este urbanismo plantea que hay que construir ciudades en que los diferentes usos, las diferentes funciones urbanas, estén separadas en espacios distintos. Esta es la ciudad que segrega según esos usos y funciones urbanas. Las 4 funciones urbanas planteadas en la Carta de Atenas son: primero, la función habitar, que debe tener prioridad sobre los otros usos. Aquí están la vivienda y los espacios residenciales.
Esta función habitar tiene como contenido la reposición de la fuerza de trabajo en el descanso diario, como el dormir, el comer, etc. La segunda función es la función a trabajar, donde sea el empleo y las actividades económicas. La tercera es la función recrear, es la recreación, el esparcimiento en las zonas verdes, es donde sea la salud, que es el tema psicológico, donde podamos disfrutar del tiempo libre. Y cuarto y último, la función circular, es la que conecta a las otras tres funciones entre sí. Aquí la ciudad moderna se caracteriza por una estricta separación entre la función habitar y la función trabajar. Eso sí, deben estar conectadas a través de la función circular. La ciudad moderna se caracteriza por la gran densidad urbana, especialmente en el centro, pero eso se pensó en la utilización de rascacielos o edificios elevados rodeados por plazas casi desiertas y amplios estacionamientos. El sistema de circulación incluía vías diferentes para los vehículos y para los peatones, que son calles de tránsito y de urbanización. Las superficies verdes suponían más de la mitad del área urbana. En las construcciones había grupos poco compactos de vivienda independientes, sencillas y construidas industrialmente con hormigón armado, que garantizaban una ventilación e iluminaciones aceptables. Con el vidrio, el hierro y el acero se fue construyendo la ciudad, pero lo que realmente revolucionó la arquitectura moderna fue el hormigón armado, que tuvo su auge en esta época. Aunque este ya se venía trabajando hace décadas, fue más cuando se mejora los componentes químicos al producir una calidad homogénea en el concreto y también cuando se mejora la manera de transportar el hormigón fresco. Así, el hormigón armado hizo posible una arquitectura totalmente nueva. Para resaltar al gran urbanista y arquitecto Le Corbusier por su pensamiento en el movimiento moderno, en el año de 1924, antes de que saliera la Carta de Atenas, Le Corbusier había presentado para el centro de París un proyecto llamado la Villa Radiante. Era un plan maestro urbano, del cual se apoya y escribe luego la Carta de Atenas. Esta villa no se construyó, pero podemos entender rápidamente todas sus ideas al urbanismo moderno con simplemente ver el proyecto. La villa tiene grandes zonas verdes, vías amplias para que haya eficacia en el transporte y se propuso que tuviera buena luz solar en todas sus edificaciones. Incluso, fue pensado más en mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivirían en París. Es como la creación de una ciudad que se pueda físicamente demostrar que se puede tener una mejor sociedad. Para finalizar, debemos también entender que en esta época se dieron las dos guerras mundiales, que en 1947, en la ciudad de Bridgewater, en Inglaterra, el Congreso se llamó sobre la construcción de las ciudades devastadas por la Segunda Guerra Mundial, aunque Europa realmente se construyó por el Plan Marshall, sin aplicar las medidas de la CIAM. Este movimiento dio para congregar a arquitectos de la época como Albert Alto, Le Corbusier, Adolf Loos, José Luis Serre, Mies van der Rohe, Walter Gropius, Richard Neutra, entre otros. Además, ya se tenían ciudades muy urbanizadas y aglomeradas con aproximadamente 8 millones de habitantes. En esas estaban Londres, Shanghái, Berlín, París, Moscú y Nueva York, donde el automóvil ya tenía un impacto en sus centros tradicionales.